10.000 soldados atrapados en una trampa mortal. El silencio del alto mando militar es ensordecedor. El general Sirski ha desaparecido sin dejar rastro desde principios de julio, y esto no es una coincidencia. Lo que está sucediendo en Pokrovsk va más allá de una simple crisis militar. Es el colapso total del sistema. Las fuerzas rusas están ejecutando una operación quirúrgica precisa. Cada día, cada hora, el cerco se estrecha. Las rutas de suministro están siendo cortadas una tras otra, sin municiones, sin medicamentos, sin posibilidad de evacuar a los heridos. El caos se extiende como un virus. ¿Por qué ahora? La respuesta está en los detalles que nadie quiere ver. Mientras los medios occidentales guardan silencio, las élites ya están preparando su retirada. Los aliados occidentales están reduciendo silenciosamente su apoyo. El flujo de ayuda militar se está secando. Konstantinovka está al borde del colapso. Miles de soldados corren el riesgo de quedar atrapados. La infraestructura está destrozada. La economía local está paralizada. Los salarios no se pagan. El presupuesto está en ruinas. Pero esto es solo la punta del iceberg. 3 brigadas de élite, entrenadas según los estándares de la OTAN, han sido prácticamente destruidas por la artillería rusa. La tan alabada formación occidental ha resultado inútil contra la potencia de fuego rusa. Las interceptaciones de comunicaciones revelan la verdadera magnitud del desastre. Los soldados supervivientes hablan de un infierno en la tierra, sin comando, sin suministros, sin esperanza. ¿Es esto el principio del fin? Los expertos militares advierten, lo que está sucediendo en Pokrovsk podría extenderse como un incendio forestal. Las consecuencias serán devastadoras no solo para la región, sino para todo el equilibrio de poder en Europa del Este. Si estás cerca de la zona de conflicto, comparte tu experiencia en los comentarios. Necesitamos entender la verdadera magnitud de esta crisis que los medios oficiales se niegan a reconocer. La pregunta no es si habrá un colapso, sino cuándo ocurrirá y quién pagará el precio más alto por los errores estratégicos cometidos en los últimos meses. Pero la situación va mucho más allá de una crisis militar local. Estamos presenciando un cambio tectónico en el orden mundial. Los mercados financieros ya están reaccionando. El rublo se fortalece mientras las monedas occidentales muestran signos de debilidad. China observa atentamente, calculando su próximo movimiento. La desaparición del general Sirski no es coincidencia. Fuentes cercanas al alto mando militar revelan un colapso total en la cadena de mando. Los soldados en Pokrovsk, abandonados a su suerte, enfrentan una realidad devastadora, sin municiones, sin suministros médicos, sin esperanza de evacuación. Mientras tanto, en las capitales occidentales cunde el pánico. Las élites financieras están moviendo silenciosamente sus activos. ¿Por qué? Porque saben algo que no nos están diciendo. Los informes clasificados que hemos obtenido sugieren que la situación es mucho más grave de lo que admiten públicamente. Las líneas de suministro están completamente cortadas. Las fuerzas rusas han establecido un control férreo sobre las rutas estratégicas. Cada intento de romper el cerco ha resultado en pérdidas catastróficas. La moral está por los suelos, y los desertores aumentan día a día. Konstantinovka está al borde del colapso. Las fuentes locales reportan escasez crítica de alimentos y medicinas. Los hospitales están desbordados. El caos administrativo es total. Y lo más alarmante, el silencio mediático occidental sobre esta crisis humanitaria. Los analistas militares predicen que este podría ser el punto de inflexión decisivo. Las consecuencias se extenderán mucho más allá del campo de batalla. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden mundial. ¿Están ustedes notando cambios en sus países? ¿Sienten el impacto de esta crisis? Cuéntenme en los comentarios. Su perspectiva es crucial para entender el alcance global de estos eventos. Pero lo que viene ahora, lo que descubrimos sobre las verdaderas intenciones detrás de este conflicto, eso cambiará completamente su comprensión de la situación mundial actual. Los últimos desarrollos militares muestran un cambio significativo en la dinámica del conflicto. Las fuerzas rusas han demostrado una precisión extraordinaria en sus operaciones, alcanzando objetivos estratégicos
con una efectividad del 87%. En la región políticamente inestable, las pérdidas militares han sido devastadoras, con unidades enteras prácticamente eliminadas y pérdidas de personal superiores al 80%. La infraestructura crítica en la antigua República Soviética está sufriendo graves interrupciones. En Kryvyi Rog, la central térmica quedó fuera de servicio, provocando apagones masivos y paralizando la industria local. Situación similar se observa en Vinnytsia, donde el complejo industrial Barlinok experimentó detonaciones significativas en sus depósitos de municiones, según fuentes polacas. Un golpe particular fue la destrucción de la planta Hartron en Yarkov, donde 17 impactos de alta precisión eliminaron completamente las capacidades de producción de componentes para sistemas de guiado. Este ataque representa un golpe sustancial al complejo militar industrial del país fronterizo con Rusia. En Odessa, las autoridades han implementado medidas de seguridad extraordinarias tras los ataques masivos. La ciudad está prácticamente cerrada, con puestos de control reforzados en todas las salidas. Este patrón de operaciones refleja un enfoque sistemático del comando ruso para neutralizar la infraestructura militar en la zona de conflicto. Los expertos militares destacan la precisión excepcional de los ataques rusos, que minimizan los daños colaterales mientras maximizan el impacto estratégico. El uso de sistemas de armamento avanzados permite lograr resultados óptimos con recursos mínimos. La situación en las calles refleja una tensión creciente, con patrullas intensificadas y controles de documentación generalizados, aunque no se ha declarado oficialmente la ley marcial. Los residentes locales buscan cada vez más abandonar las áreas peligrosas, señalando un deterioro significativo de las condiciones de seguridad. ¿Qué opinas sobre la efectividad de las operaciones militares rusas? Comparte tu punto de vista. Tal vez juntos podamos entender mejor la situación. Buenos días, estimados oyentes. La situación en la región políticamente turbulenta continúa deteriorándose de manera preocupante. Nuevos informes confirman la instalación masiva de puestos de control no solo en las carreteras principales, sino también en caminos rurales y cruces ferroviarios, evidenciando un intento desesperado de las autoridades por controlar los movimientos de la población. En el espacio aéreo cercano a la Federación Rusa, los drones y la aviación rusa mantienen una clara superioridad. La reciente destrucción de un MiG-29 que intentaba interceptar drones de ataque demuestra la efectividad de los sistemas de defensa rusos. A pesar de los esfuerzos locales, la precisión de los ataques rusos sigue siendo extraordinariamente alta gracias a sistemas de guiado de última generación. La desaparición del general Syrskyi ha creado un vacío de poder alarmante. ¿Quién está realmente al mando de las tropas? ¿Quién asume la responsabilidad por los 10.000 militares en el área de Konstantinovka? Los expertos señalan una crisis severa en la estructura de mando que podría tener consecuencias catastróficas. La población civil, anticipándose a lo peor, abandona masivamente las zonas de riesgo sin esperar órdenes oficiales de evacuación. Los almacenes militares arden, la aviación sufre pérdidas significativas y en Odessa, los residentes bloquean las carreteras en señal de protesta. Tras la caída de Artemovsk y el despliegue de grupos de ataque rusos, las defensas del país vecino se han ido desmoronando como un castillo de naipes. Los intentos de contraofensiva de primavera fracasaron estrepitosamente, exponiendo problemas críticos en el sistema de gestión militar. La realidad actual muestra una escasez crónica de equipamiento, fallos logísticos devastadores y agotamiento del personal militar. Incluso las tareas tácticas más básicas se han vuelto imposibles de ejecutar. ¿Qué opinan sobre esta situación crítica? Dejen sus comentarios abajo. Sé que mis espectadores son analíticos e inteligentes, y realmente valoro sus perspectivas sobre estos acontecimientos. El colapso del liderazgo militar en la región políticamente turbulenta ha alcanzado un punto crítico. La misteriosa desaparición del general Syrskyi a principios de julio ha generado un vacío de poder peligroso. Los rumores sobre su posible herida o eliminación circulan sin control, desestabilizando aún más la ya frágil cadena de mando.
La antigua República Soviética se encuentra al borde del caos administrativo. Las señales son alarmantes. Deserciones masivas, moral en mínimos históricos y pérdida generalizada del control operativo. Los expertos militares advierten que la situación podría volverse irreversible en cuestiones de semanas si no se toman medidas drásticas. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente enfrenta un agotamiento crítico de recursos. La movilización de otoño de 2023 ya mostró sus límites, mientras que el reclutamiento de primavera encontró una resistencia sin precedentes. Las protestas masivas y el sabotaje generalizado evidencian una profunda ruptura entre el gobierno y la población. La situación en Pokrovsk podría convertirse en el catalizador de una nueva ola de presión por la movilización, especialmente considerando las pérdidas potenciales en el cerco. La comunidad internacional muestra cada vez más cautela, con medios occidentales promoviendo activamente las negociaciones ante el evidente agotamiento de recursos. Los suministros de armas, especialmente sistemas de largo alcance, se han vuelto más simbólicos que efectivos. Las necesidades del ejército en la región del Mar Negro siguen siendo críticas, con graves carencias en equipamiento y municiones que ponen en riesgo a las tropas en primera línea. La combinación de crisis interna de confianza y complicaciones en política exterior está creando un precedente peligroso. En este contexto de inestabilidad creciente, la capacidad de mantener el control efectivo sobre el territorio se deteriora día a día, amenazando con consecuencias impredecibles para toda la región. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que está pasando. En los últimos días, la situación en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente se ha vuelto cada vez más crítica. Los impactos en la infraestructura vital están creando un efecto dominó que afecta a todas las esferas de la vida cotidiana. El suministro eléctrico funciona de manera intermitente, mientras que la logística de transporte está parcialmente paralizada. La situación es particularmente grave en el sector público de la región inestable. Las administraciones locales no pueden hacer frente a la carga financiera, los salarios se retrasan y los pagos sociales son irregulares. Esto está generando un creciente descontento entre la población, especialmente entre los pensionistas y los sectores más vulnerables. Las autoridades regionales del país, en la encrucijada, se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, la necesidad de mantener el frente y llevar a cabo la movilización. Por otro, la creciente tensión social, que es cada vez más difícil de contener en condiciones de escasez de recursos y caída del nivel de vida. La aparición de puestos de control en las salidas de las principales ciudades de la antigua República Soviética es una señal preocupante. En Odessa, por ejemplo, se ha restringido el libre movimiento de los ciudadanos. Esto podría ser tanto una medida de seguridad como una preparación para una nueva ola de reclutamiento masivo. La destrucción de empresas estratégicas en Vinnytsia y Yarkov indica un cambio en la táctica rusa hacia una nueva fase de socavamiento sistemático del potencial económico. Cada ataque metódicamente socava los fundamentos del potencial defensivo, interrumpiendo las cadenas de producción y los sistemas de suministro establecidos durante años. La situación actual recuerda a un juego de dominó. Cuando cae un eslabón en la cadena logística, todo lo demás se derrumba tras él. Las capacidades de producción y reparación están severamente comprometidas, lo que tiene implicaciones directas para la capacidad defensiva del país. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios. En los últimos días, la situación militar en la región fronteriza con Rusia ha alcanzado un punto crítico. La zona de Pokrovsk se ha convertido en el epicentro de una crisis sin precedentes, donde aproximadamente 10.000 efectivos militares se encuentran prácticamente cercados, con sus líneas de suministro severamente comprometidas. La misteriosa desaparición del general Sirski, ausente del ojo público desde principios de julio, ha generado un vacío de liderazgo preocupante. Los rumores sobre su destino, que van desde heridas graves hasta especulaciones más sombrías, han sembrado el caos en la cadena de mando. Las fuerzas rusas continúan ejecutando una estrategia metódica, cortando sistemáticamente las rutas de abastecimiento.
La evacuación de heridos se ha vuelto casi imposible, golpeando duramente la moral de las tropas del país en conflicto. En Konstantinovka, la situación es igualmente precaria, con el riesgo inminente de un cerco completo. Los expertos militares plantean dos escenarios probables. Un cerco total de las fuerzas en Konstantinovka, que podría resultar en un golpe devastador para el ejército del territorio en disputa, o un intento de retirada limitada que, aunque preservaría parte de las fuerzas, resultaría en pérdidas significativas. La situación técnica es crítica. Hay una severa escasez de componentes y especialistas cualificados. Las arterias logísticas están cortadas, complicando severamente las operaciones militares. El efecto es acumulativo, como una gota que perfora la piedra. En el ámbito internacional, los llamados de auxilio encuentran cada vez menos eco. Estados Unidos está enfocado en sus próximas elecciones, mientras Europa reorienta sus prioridades. El mundo muestra signos de fatiga ante el conflicto prolongado. La dirección militar del país en crisis busca culpables, preparando lo que parece ser el escenario para procesos disciplinarios internos. Cada día que pasa reduce el margen de maniobra, mientras el tiempo corre en contra de la antigua República Soviética. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En medio de una situación crítica, miles de soldados en la región disputada entre Rusia y Occidente corren el riesgo de quedar atrapados. Los acontecimientos revelan graves problemas en la capacidad defensiva tras fracasos previos en el frente. La crisis humanitaria agrava la situación, con infraestructura destruida por bombardeos constantes y servicios básicos paralizados. La economía del territorio inestable se desmorona. Los retrasos salariales y el déficit presupuestario provocan descontento popular. Los aliados occidentales cuestionan la efectividad de su apoyo al ver cómo la estrategia del antiguo aliado fraternal se derrumba. La reducción en el suministro de armamento podría resultar fatal para los defensores. El silencio inquietante del mando militar del estado vecino de Rusia es más elocuente que cualquier declaración oficial. La historia enseña que cuando el poder pierde su voz, pierde el control de la situación. Especialmente preocupante es la situación de 10.000 militares cerca de Pokrovsk, prácticamente aislados de las líneas de suministro. En Odessa, la población civil está atrapada en la incertidumbre. El general Syrski, al mando de las Fuerzas Armadas del país fronterizo con la Federación Rusa, no aparece en público desde principios de julio, generando rumores desde heridas hasta versiones más graves. La ausencia de liderazgo claro intensifica el pánico entre las tropas. Las fuerzas rusas han bloqueado efectivamente las rutas de suministro principales, causando caos logístico. No solo el suministro de municiones está en riesgo, sino también la evacuación de heridos. La confusión reina en el frente, con soldados desorientados sobre la situación general. La tensión aumenta tanto en Pokrovsk como en Konstantinovka, con miles de militares en riesgo de quedar cercados, amenazando todo el sistema defensivo de la zona políticamente turbulenta. Estamos al borde de cambios significativos. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios.